Mira para allá. Dalmau me está enseñando ahí una de sus pancartas, así que no la puedo leer al aire, pero ya la vi. Así que los que están viendo por el Zoom están todos de campaña. Bueno, y Manuel Claudio nos dice que ya mismito está conectándose, está llegando a su casa. Bueno, en este panel ustedes saben que está José Luis Dalmau Santiago, senador por el Partido Popular Democrático. Bienvenido. Buenas noches, Adalicia, para ti, buenas noches para toda la audiencia de Cadena Guampa Radio. Y ya en breve, con Manuel Claudio Rodríguez, el representante por el Partido Nuevo Progresista. Bueno, uno de los temas que me interesa porque definitivamente se esperaba con ansias locas quién iba a presidir la Junta de Control Fiscal y se anunció el nuevo presidente, David Skill, que va a reemplazar a José Carrión III. Y ya obviamente a partir de hoy que terminaba la presidencia de Carrión. Y así las cosas, yo no sé lo que está hablando el Partido Popular o qué tienen en su plataforma o qué es lo que está pasando con relación a la Junta de Control Fiscal, porque aquí la gente dice, mira, no importa quién gane de los candidatos, esto va a ser lo mismo porque aquí el que manda es la Junta. Y pues yo te pregunto, de acuerdo a lo que hayas leído o visto de la información de el nuevo presidente de la Junta, ¿cómo ves las cosas? Mira, la Junta ha sido un mal necesario porque detuvo, ¿verdad?, el que los acreedores pudieran embargar al gobierno de Puerto Rico por la deuda, exigir la deuda que está garantizada por la Constitución y que todos saben que en su momento se van a llegar a negociaciones, pero hay que pagarla. Entonces la ley promesa le encarga a este grupo de personas a establecer una supervisión sobre el manejo de las finanzas del gobierno de Puerto Rico, pero también le dice y le ordena a que tiene que haber un programa de ayuda, de recursos para desarrollar y estimular la economía en Puerto Rico. Eso no lo hemos visto en los pasados 4 años. Ahora mismo hay 3 vacantes, se llena una, hay 2 vacantes en la Junta. Nombran a este señor Skill Jr., que ciertamente cuando uno busca su resumen, es profesor de Derecho en la Universidad de Pensilvania, tiene una preparación académica en el área de corporaciones, en el área de quiebra, de casi 15 o 20 años de profesor y de manejar casos en su práctica privada. Así que una persona que, como uno viene técnico, ¿verdad?, sabe de lo que se está hablando. Aquí estaba leyendo que dio clases en diferentes universidades a nivel de derecho, ¿verdad? En Virginia, en Temple, en Carolina del Norte, en diferentes sitios que estuvo. O sea que, según su resumen, es una persona conocedora de trabajar con corporaciones en quiebra y con casos de quiebra. Y pues yo no tengo duda que va a venir a aportar, ¿verdad? La manera en que se comunique el gobierno con esa junta y con ese presidente, pues es lo que siempre hemos dicho, en ocasiones lo hemos visto al gobierno del PNP, combinarse con lo que la Junta quiere en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, y el caso más claro son los municipios. A los municipios se les ha recortado en 4 años casi $1,000 millones. Y ahí sí es verdad que no ha habido colores, le han cortado a rojos y azules, pero se quedan los municipios sin un ingreso que tenían anteriormente, porque la Junta determinó que ese pago no había que hacerse. Entonces no se buscó una alternativa. ¿Cuál es la alternativa para que los municipios no pierdan ese ingreso? El recorte a los pensionados, el recorte a la Universidad de Puerto Rico, entre otros. Yo, ¿verdad?, me gustaría ser optimista. Nosotros, el gobierno tiene que llevar a cabo una serie de ajustes para que la ley que dice que hay que presupuestar de forma balanceada por 5 años corridos se logre y podamos entonces decirle a la Junta, mire, ya nosotros cumplimos, el presupuesto se balanceó constantemente por 4 o 5 años, ahora ustedes tienen que irse y dejarnos a nosotros manejar la situación. Además, ha sido también, para bien o para mal, para bien o para mal, ha sido un detente a los acreedores. Por otro lado, esa Junta ha sido un detente a los acreedores y a la negociación que se hace con la juez Swain. Pero me gustaría la otra parte de la ley. ¿Cuáles son las herramientas, cuáles son los estímulos, cuáles son las recomendaciones que esa Junta da para estimular la economía en Puerto Rico y poder tener los ingresos para pagar la deuda? Porque yo creo que si el gobierno contrae una deuda, hay que pagarla. Por otro lado, se habla de auditar la deuda. Yo no sé cuál es el miedo a auditarla. Hay que auditar la deuda. Y si hubo alguien que cometió un error, bueno, pues todo tiene sus consecuencias. Pero esa deuda hay que auditarla porque el pueblo quiere saber de forma transparente en dónde se equivocó, para qué se... Vamos a suponer que se audite la deuda y se diga, mire, parte de esa
en la cancha de baloncesto que se construyó en tal municipio, la otra deuda está en el hospital que se hizo. Bueno, pues ahí está, pero el pueblo tiene derecho a saber porque se han hecho muchas especulaciones de un lado y de otro. Y a mí también me gustaría como legislador que esa deuda se audite y se sepa cuáles fueron, si algunos que se cometieron para endeudarse a ese nivel. Cuando entiendo que ya tenemos en línea al representante Manuel Claudio Rodríguez, saludos. Muy buenas noches al compañero José Luis Dalmao, a Isa, a todos los redes de escucha a través de Guapa Radio, definitivamente aquí diciendo otro martes más presente. Bueno, empezamos con el tema del que ya nombraron al nuevo presidente de la Junta de Control Fiscal y cómo se va a estar trabajando, ¿verdad? De cara ahora que tenemos unas elecciones el 3 de noviembre. Para muchos, no importa quién gane la gobernación, aquí manda la Junta y realmente no es mucho lo que puedan hacer. Así que ya José Luis Dalmao dio su opinión y me gustaría tu reacción porque este es el que sustituye a Carrión III. Hay un rumor que está emparentado con Manuel Claudio, David Skill. David Skill de Jr. verdad que sí. Creo que por el skill está emparentado con Manuel Claudio. ¿Verdad? A lo mejor, compañero. Está terrible. Oye, siempre la tienes al principio o al final, pero siempre la tira. No te ves. Mira, vamos a ver. Yo creo que Puerto Rico ha aprendido a vivir con la Junta de Control Fiscal. Es una ley que salió el cuatrienio pasado y este cuatrienio nosotros hemos luchado con ella arduamente, exigiéndole, pero al fin y al cabo, definitivamente por ley, por nosotros ser un territorio, tenemos que vivir con las imposiciones que nos da el gobierno americano. Y no hay otra manera de poder combatir esto que no sea con la estadidad, porque definitivamente, pero adicional a lo que siempre he sido bien. ¿No te gusta vivir con las imposiciones del gobierno americano, Manuel? No, las imposiciones del gobierno americano fue porque es el Estado colonial, porque hay otros lugares que han salido y se han recuperado mucho más con mayor prontitud de situaciones como esta. A los estados del gobierno americano les impone cosas. Mira, pero además de lo que el compañero está diciendo ahí, que nos imponen cosas, definitivamente es aprender a vivir con ellos y llevar la fiesta en paz. O sea, nosotros tenemos que machar los números, cumplir con unos requerimientos de la Junta de Control Fiscal para que en unos años podamos salir de la situación. Si bien es claro, luego que comienza la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, hemos pasado huracanes, que hemos tenido que cambiar todo el plan fiscal para poder atender las realidades de Puerto Rico. Luego los terremotos, las pandemias, esto ha sido bien inusual. Y también podemos ver que cuando se le ha solicitado en ocasiones a la Junta de Control Fiscal desembolsos de inmediato, como los que se solicitaron en la Junta Central de Elecciones, como lo que se solicitaron los 500 millones cuando la pandemia para poder entregarlos en incentivos a todos los puertorriqueños. Ellos pues obviamente vieron la necesidad de Puerto Rico y pudieron hacer los ajustes. Definitivamente nosotros tenemos que auditar esa deuda, ver en qué realidad se gastó, qué se puede pagar, qué bonos fueron emitidos correctamente en Puerto Rico, qué bonos no fueron emitidos correctamente y atender lo que constitucionalmente nos toque. Y hacer ajustes, porque cuando tenemos que hacer ajustes tanto los bonistas como el pueblo puertorriqueño. Y nosotros llevamos ya 4 años bajo esta gobernanza haciendo ajustes en todas las agencias de gobierno, moviendo diferentes opciones, creando planes que tropiezo por las situaciones que han ocurrido en el día a día de todos los puertorriqueños y obviamente con los huracanes, pandemia y terremotos. Sí, y hemos tenido que volver a hacer ajustes, es correcto, pero tenemos que ver con qué mentalidad venga este nuevo director de la Junta de Control Fiscal a tratarnos, cómo va a ser, porque ya habíamos podido por lo menos conseguir que las cosas fueran más con mayor actitud, porque obviamente ya estábamos como conociendo cuál era las verdaderas exigencias de Carrión y pues tenemos que ver con qué nueva doctrina vendrá este nuevo caballero. Bueno, otro de los temas, ustedes saben que hay un debate de 5 de los 6 candidatos a la gobernación y van a defender las propuestas ambientales.
Pedro Pierluisi decidió no participar en ese debate ambiental 2020. Y a mí me preocupa este tema porque cada vez estamos viendo que con las inundaciones muchas más comunidades se afectan. Si viene un poquito de viento, pues entonces la costa se sigue erosionando y las situaciones que se están dando. También hablamos de que los vertederos tiempo, hablamos de que los embalses le queda poco tiempo, pero cuando vamos a los candidatos a la gobernación y a los candidatos que ahora mismo se presentan en Cámara, Senado, los alcaldes, lo que sea, pues como que hablan ese tema tímidamente e inclusive el del Partido No Progresista ni siquiera quiso participar en ese debate. Así que a mí me preocupan los temas ambientales. Quiero saber una reacción de ustedes sobre los temas importantes que se deberían estar discutiendo en este país, de agua, de recogido de basura, de tantas situaciones, inclusive ahora mismo en Guánica, donde hace poco estábamos celebrando que por fin apareció el dinero para destruir todas esas casas que rompieron, ¿verdad?, con los terremotos. Y después nos estábamos preguntando, ¿y ahora para dónde van todas esas varillas, todo ese cemento y todo eso desperdicio a los vertederos que le queda poquito tiempo o ningún tiempo ya de vida y que entonces enfrentan multas? Así que comenzamos con José Luis Dalmau. Mira, Ada, yo quisiera decir en este programa que tú traes esa situación. Nosotros deberíamos constituir en Puerto Rico, y yo propondría que en un nuevo Senado, nosotros en mayoría, tengamos una comisión para evaluar los delitos ambientales. Recientemente, una compañía, que no voy a decir el nombre porque ese no es el momento ahora, pero una compañía fue y taló todos los árboles del balneario de Humacao, sin ninguna razón. No estaban diciendo que era que la compañía se llevó un contrato de recoger escombros y como no había escombros que recoger, había que producirse. Eso fue lo que se nos dijo. Así que cortaron todos los árboles del balneario de Humacao y cortaron todos los del área norte. Yo no recuerdo si fue Cerro Gordo, recientemente, que hay una demanda en el tribunal, porque ni siquiera le pidieron permiso a los alcaldes para talar una gran cantidad de árboles sin ningún escrúpulo. Y lo vemos en los árboles y lo vemos en la construcción, en el área costera, afectando la erosión en las costas. Lo vemos con el desperdicio de las gomas y el reciclaje de goma, lo vemos con el reciclaje del aceite, lo vemos con los vertederos, lo vemos con los escombros de varilla y cemento que tú señalas, que fueron muchos en María, luego del huracán, y después ahora con los terremotos, que va a haber una gran cantidad de demoliciones en unas áreas específicas en los pueblos del sur. ¿Qué sucede? Aquí una persona comete un delito ambiental y le dicen, no lo vuelvas a hacer, ¿sabes? Tienes una multa de $1,000 y no lo vuelvas a hacer. Yo creo que aquí el que comete un delito ambiental debe tener una multa alta y debe tener la manera de restituir. Si usted cortó 1,000 árboles, tiene que sembrar 10,000 para darle un impacto ambiental positivo al daño que causó. Porque cobró por eso no es gratis. Y se lucró de algo que a todas luces se ve que no estaba coordinado con los municipios y que aparenta no ser legal. Y a mí me encantaría poder establecer un mecanismo en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, donde se observe, se vigile cuando hay un delito ambiental, cuáles son las consecuencias, porque no hay ninguna. Se dice que una casa tiene un valor histórico y la demuelen. Después que la demolieron, ¿cómo tú puedes ir al tribunal? No te la pueden construir otra vez. Y lo hacen los sábados y lo hacen los domingos y lo han hecho alcaldes y lo ha hecho el gobierno y lo ha hecho la empresa privada. Y después que tú demueles una propiedad con un alto valor cultural, ¿cuál es el resultado? ¿Quién paga las consecuencias? ¿Quién pierde ese valor? Pues tiene que haber consecuencias. Y una de las cosas que pasa aquí en el gobierno es que no hay consecuencias. Aquí se botaron miles de cajas de agua en Ceiba, en Huracán María. Yo quiero saber quién dio la orden, quién movió el agua allí, por qué no se denunció. Aquí hubo un escándalo, que yo sé que Manuel va a defender la participación de las vistas públicas en la Cámara, con las pruebas COVID, y todavía no se sabe si va a haber una acusación. Aquí hubo una denuncia de una compra de ventiladores, no se sabe si los ventiladores han llegado. No se sabe si los ventiladores, que en la factura, y tú sabes, Ada, porque lo dijimos en este programa, que la factura decía que iban a estar listos los ventiladores en 16 meses. Y todo el mundo, ¿pero cómo es posible? Si la crisis es ahora. Y entonces salieron una comunicación oficial diciendo, no, la factura se equivocó. 16 semanas. Ya pasaron las 16 semanas. ¿Dónde están los ventiladores? ¿Cuánto costaron? 4.5 millones. ¿A quién se le compraron? ¿Dónde están? ¿En un almacén todavía escondido? Porque no se ha visto la repartición de los mismos.
Y por ahí te puedo decir una serie de situaciones donde no hay consecuencias después que se cometieron barbaridades en contra de nuestros constituyentes y en contra de nuestro país. Debe haber un instrumento para evaluar los delitos ambientales en este país y que tenga consecuencias. Y evaluar la sombrilla de recursos naturales, que tenía todo encima, entonces era fiscalizador y a la misma vez es el que designa a los chavos y es el mismo que se evalúa. Vamos con Manuel. Por eso es que no hay consecuencias, porque son juez y parte. Bueno, yo voy a aquí porque este tema no es que me apasione, es que lo conozco y lo reconozco. Y de hecho voy a vamos a empezar por el tema de las pruebas, Kobe, como dice el compañero. Primero que nada, quien detuvo esa investigación claramente fue el federal a tomar una investigación y decir, no investiguen más, que necesitamos que se atienda a esto a través de la justicia federal. Obviamente nosotros como Cámara de Representantes no podíamos continuar porque podíamos viciar esa investigación que lleva el curso. ¿Qué tiempo se va a tardar? Que a lo mejor quisieron ver situaciones resueltas mañana o decisiones tomadas por los federales mañana. Pues todos conocemos que no está en nosotros. Es cuando ellos determinen que tienen el trámite de bastante robusto para poder atender la situación a nivel federal. Eso es en el caso de las pruebas, que como el compañero acaba de decir, pero la Cámara sí inició una investigación y partiendo de la investigación es que crea la investigación federal. De esta manera, pues logramos que se investigara todo lo que es de las pruebas. Pero volviendo al problema ambiental, este servidor que está aquí radicó un proyecto para eliminar las bolsas plásticas de Puerto Rico, de las gruesas, que después de tener las más finitas, pusimos unas gruesas para eliminarlas por completo del mercado de Puerto Rico. Este caballero radicó un fideicomiso para los neumáticos de Puerto Rico para que se pudieran atender apropiadamente la exportación de este recurso a los Estados Unidos, digo, al lugar donde fueran a parar, y fomentaba en ese proyecto la utilización de material reusable a través del asfalto y otras condiciones, incentivando a través del mismo fondo a las personas que hacían construcciones con asfalto molido. Este servidor radicó una legislación que ambas de las primeras que le estoy comentando se detuvieron el trámite en la Cámara, en el Senado de Puerto Rico. Hay otra, oye, porque yo hablo como soy, que se detuvo el trámite en la Cámara de Representantes, donde obligaba a autoridades de carretera, con la emisión de tanto asfalto que hay en Puerto Rico, que obligaba a que cotizaran asfalto con neumático molido, abriendo nuevos mercados, dejando el material de esos neumáticos en Puerto Rico y no tirándolo en las calles y en las áreas costeras. ¿Y eso bien claro? ¿Taliagua? ¿Qué pasó? Taliagua, eso se quedó en la comisión de la Cámara de Representantes, en la del compañero Memo González. Oye, las razones que estuvieron para detener estos proyectos, no sé, pero yo vuelvo con más ímpetu el próximo cuatrenio a volver a someter. Yo te puedo, es más, yo creo que te puedo decir, porque realmente los temas ambientales, como no los dominan, no les interesa. Pues tú sabes que deberían ser prioridad: agua, aire, desperdicio sólido. Una de las cosas que yo le he pedido encarecidamente revalidando el próximo cuatrenio es dirigir esa comisión, porque yo no voy a dejar que por desconocimiento las personas no legislen correctamente para estos fines. Otro de los proyectos que te puedo estar hablando, oye, y trabajé en la Junta de Calidad Ambiental. Reconozco que en Puerto Rico quedaban 29 vertederos aptos, de los cuales, de los 33 que hay, 4 de ellos estaban en orden de cierre, terminando de llenar y poniéndolos en cumplimiento. Y en Puerto Rico no cabe más, aquí somos 100 por 35, no se va a abrir más un vertedero, tenemos que buscar nuevas alternativas. Trajeron la quema de basura, entonces buscaron diferentes comentarios para no hacer eso, que resolvía dos problemas: resolvía el problema de la basura y resolvía el problema de la energía eléctrica. Y vamos a generar energía eléctrica. Oye, que si pudiéramos buscar un producto más puro para que no haya el problema de emisiones de contaminantes al aire. Pero recordemos que Puerto Rico es 100 por 35, que próximamente vamos a hacer con la basura. Tenemos que hacer un programa de reciclaje más agresivo en Puerto Rico, porque es la única manera de que podemos quitar los metales de la basura
para cuando haya un proceso de quema, se haga la quema en materia orgánica, en materia que no vaya a contaminar. Pero le digo, representante, que muchas de la gente que estaban practicando la separación de el cartón, del vidrio, del plástico y de todo eso, y de las latas, cuando el aluminio, cuando vieron que luego cuando iban a los vertederos terminaba todo junto, se acabó, nadie quiere reciclar. Así que hasta que el gobierno no demuestre que de verdad están trabajando con las divisiones de esos materiales y que van a parar en algo positivo, entonces me imagino que la gente lo separará, pero si no, caemos en cero otra vez. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Esto es Directo al Punto, en el panel Juntos pero no revueltos, con el representante Manuel Claudio Rodríguez y el senador José Luis Dalmau. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en el panel Juntos pero no revueltos con el senador José Luis Dalmau por el Partido Popular Democrático y el representante Manuel Claudio Rodríguez por el Partido Nuevo Progresista. José Luis, ¿nos escucha? Yo creo que se le cayó la señal al compañero. Sí, pues vamos a ver si él pues se nada. nuevamente. Y entonces, vamos con el tema contigo. 4 candidatos a la gobernación favorecen que se elimine el IBU en los restaurantes y cafeterías y apoyan también un aumento al salario mínimo y que se pueda usar la tarjeta del PAN en la compra de alimentos procesados. Esto fue una nota, ¿verdad?, de lo que ellos han estado hablando a las 5 de la tarde y me gustaría una reacción de ambos. Comenzamos con José Luis Dalmau. No escuché la pregunta, Ada. Sí, la pregunta es sobre el tema de que 4 de los candidatos a la gobernación favorecen que se elimine el IBU en los restaurantes y cafeterías y también hablan del aumento del salario mínimo y de usar la tarjeta del PAN para compras de alimentos procesados. ¿Qué reacción te merece a ti? Todas esas iniciativas que pueden ser simpáticas, todas hay que analizarlas, y hay que analizarlas porque tienen un impacto económico al ingreso de las fuentes del gobierno. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué no hacemos una reforma contributiva y eliminamos tal cosa? Bueno, porque de hacerlo tiene un impacto al ingreso que ya tiene establecido el gobierno. Y yo soy de los que pienso que hace mucho tiempo se debió examinar el todo. A Puerto Rico entran aproximadamente de 800 a 1000 furgones al día. Sin embargo, no había un proceso para saber realmente qué traían en sus furgones y qué taxes se pagaba. Y eso se habló muchísimo en programas anteriores, en programas de gobierno anteriores, pero yo no vi nunca que se ejecutara para saber cuáles eran la verdadera contribución que traían esos furgones a Puerto Rico. Se habló de cambiar un IVU por un IVA y muchas de las personas sacaron cuentas y decían, mira, el IVA me favorece, no voy a pagar contribuciones porque ya el gobierno no me va a retener porque mi ingreso es tan bajo que lo que me retiene el gobierno me lo devuelve, así que funciona esa planilla como un Christmas Club. Todos los meses me quitan un poquito, pero al final de año yo recibo un reintegro, pues entonces, ¿qué es el gobierno? Procesando 800,000 planillas que no le produce un ingreso porque lo tiene que devolver. Así que todo eso, mediante un, ¿verdad?, conglomerado completo, se debe evaluar el impacto. Sí, es bueno para el pequeño comerciante, sí, es bueno para el comercial, el consumidor, pero ¿cuán es el impacto que deja de recibir el gobierno de sus ingresos? Y todas esas propuestas yo no tengo... Para el representante, cierra el micrófono porque se oye acá el ruido en lo que está hablando José Luis Dalmau. Adelante. Y yo lo que pienso es que cuando se hacen esas propuestas, vengan de donde vengan, de mi partido, de cualquier otro, hay que ver cuál es la consecuencia al implementarla y ponerlo en una balanza. El consumidor tiene más dinero en su bolsillo, consume, va a los diferentes sitios, se mueve la economía. Bueno, pues es un impacto a considerar. Mira, si lo hago de esta manera, no voy a lograr que el consumidor mueva la economía y también voy a lograr que el gobierno tenga menos ingresos para dar servicio. Pues todo eso tiene que ponerse encima de la mesa a la hora de tomar decisiones que pueden sonar simpáticas. De hecho, a mí me parecen muy buenas. Pero antes de yo decir, me voy de cabeza o voy a votar por ella, yo quiero saber el impacto que tiene y cómo, si alguno, ese impacto se va a recuperar por otro lado para poder quitarla del ambiente contributivo. Vamos con el representante Manuel Claudio. Bueno, yo claramente, por lo menos en la parte de eliminar el IBU, es una pendiente que teníamos que analizar. Nosotros logramos bajarla al 7% del 11.5%,
porque se analizó y se vio viable. Que si yo entiendo que no podemos llegar a un 0% en el procesamiento del IBU, de las comidas procesadas, porque estaríamos lastimando exponencialmente la economía, pero por tiempo, o sea, dentro de un periodo razonable se pudiera estar haciendo otros ajustes adicionales como los que la legislatura y la Cámara de Representantes a través de la legislación que se pasó anteriormente, este cuatrenio, logramos bajar ese 7%. Ahora, también quiero recalcar que el compañero Joel Franqui presentó una legislación para subir escalonadamente el sueldo de $7.25 a $10. Esto y los detallistas estuvieron de acuerdo. Desafortunadamente, este proyecto pasó en la Cámara de Representantes, pero en estos trámites legislativos también pues, no hubo la finalización de este aumento de sueldo, de salario mínimo. Pero sí nosotros, la Cámara de Representantes, tuvimos la intención, o sea que son proyectos que ya se han analizado y ya están, ya nosotros estamos bastante conscientes de que son proyectos que ante la Cámara de Representantes tienen el aval de esta Cámara que ha estado este pasado cuatrenio. Y no quiero, o sea, son ideas que sí las hemos estudiado, sí las hemos analizado, se han quedado en el trámite del Senado de Puerto Rico. Desconozco las intenciones, yo aquí no estoy buscando o juzgando. Yo creo que la sociedad y el pueblo puertorriqueño, o sea, que tenga la forma de ver qué es lo que ocurrió, al igual que hablé de todos los proyectos ambientales que yo había hecho y otros proyectos. También el compañero Joel Franqui también trajo en el pasado cuatrenio para favorecer el medio ambiente. Yo creo que tenemos que ser bastante conscientes y no son malas ideas, pero como dice el compañero, tenemos que analizarlas, tenemos que salvaguardar cualquier situación que pueda ocurrir y ser bien conscientes, porque no podemos ofrecer a Disneylandia, cuando en realidad nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal, tenemos unas situaciones particulares de Puerto Rico, tenemos unos compromisos económicos y tendríamos que ir validando cada una de estas acciones para nosotros poder decir mañana que esto puede ser viable o no puede ser viable. Y definitivamente es la manera más correcta hacerlo pensado, analizado y recordando que Puerto Rico cuenta con una famosa Junta de Control Fiscal que al final, por más proyectos que traiga, tiene que contar con el aval de todo. Bueno, tenemos también que Aníbal Acevedo Vilá se sabe que tiene escolta, ¿verdad? Y ahora pues como candidato a comisionado residente gracias a la nueva ley electoral, y entonces él solicitó que se le brindara seguridad con agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico y así las cosas, pero obviamente esto trae sus pros, sus contras y vuelve otra vez la situación de las escoltas y la controversia y que estamos en quiebra y cuál es el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, José Luis Dalmau. Mira, yo quisiera reaccionar a lo de Manuel. Yo no quiero que se haga Disneylandia en Puerto Rico, por lo menos Felicilandia. ¿Se acuerdan de Felicilandia? Que era un parquecito pequeño en Guaynabo. Por lo menos Felicilandia. El compañero Manuel Claudio habla de unos proyectos, pero su partido, su gobierno no ha podido ejecutarlo. Se aprueban en la Cámara y se cuelgan en el Senado. Se aprueban en el Senado y se cuelgan en la Cámara. Se aprueban en los cuerpos y la gobernadora los veta. Así no se puede echar para adelante un país. Así no se puede levantar a Puerto Rico y ponerlo a moverse. Tiene que haber ejecución y aquí no ha habido ejecución en los temas más importantes y en los temas más trascendentales. Hablamos de las escoltas. Mira, yo no voy a sonar aquí a defender a nadie. La realidad es que la policía tiene una división que se llama seguridad y protección y tiene agentes que les paga todo el año para ofrecer seguridad y protección a posiciones que lo tienen por ley. El gobernador, el superintendente de la policía, el secretario de Justicia, el secretario de Estado, los presidentes de Cámara y Senado. El Tribunal Supremo tiene su propia seguridad con los alguaciles del tribunal. Eso está determinado por ley. Que si es bueno o si es malo, bueno, pues ya eso es otra discusión. Pero esa ley lo que hace es que se activa para los candidatos a la gobernación a comisionado residente en campañas políticas y se activa trayendo a policías que ya están destacados en la División de Seguridad y Protección a rotar su trabajo y darle escolta a esos funcionarios. No son salarios nuevos,
no son policías que están en la división de tránsito o en el negociado de investigaciones especiales o en FURA. Son policías entrenados y destacados para seguridad y protección. Cuando viene un dignatario de otro país, cuando se necesita darle seguridad y protección a determinadas personas porque tiene una amenaza o porque tiene algún tipo de... Esa división se dedica a eso. Así que no nos cuesta más dinero. Se activa el mecanismo de año electoral. No es la primera vez que se hace. Prácticamente automático. Hay personas que lo rechazan, pero estarían violando la ley si lo rechazan, porque la ley se creó para ofrecerle una seguridad a esas personas porque siempre han tenido la posibilidad de un nivel de riesgo. Y es por eso que se ofrece eso. Yo un día conversaba con un candidato, que no quiero mencionar el nombre, pero tenía derecho a tener una escolta. Era y digo, yo no quiero escolta. Y el superintendente de la policía en aquel momento le dijo, yo no estoy escoltando a tu persona, estoy escoltando tu cargo. Tú tienes un cargo en Puerto Rico que tiene por ley derecho a tener protección. Y eso es lo que yo estoy haciendo, brindándole protección al cargo que tú ocupas. Cuando tú dejes el cargo no vas a tener ninguna escolta. Mientras tú ocupes el cargo, tienes que tener una escolta. Manuel Claudio Rodríguez. En ocasiones podemos ver este tipo de discusión de que si es válida la escolta para los gobernantes o no es válida la escolta para los gobernantes. Pero al momento de que uno de estos gobernantes, la familia es atentada o tiene diferentes situaciones que pudiéramos ver a cualquier gobernante de cualquier partido político, por las diferentes leyes o diferentes situaciones leyes que hayan aprobado, política pública que hayan aprobado, pero no sabemos en el riesgo que estas personas pueden estar durante este proceso. Y como dice el compañero, ya ese departamento existe, ya ese departamento está vigente. Es una forma de uno garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestro país. Imagínense si tuviéramos estos gobernantes sin escolta, donde quiera pudiera tener una situación particular, cual puede pasar hasta una forma lamentable, y nos quedáramos mañana sin un gobernante por una situación como esta. No pensemos en ese gobernante, pensemos en el país. ¿Qué inestabilidad puede traerle eso a nuestro país? Sabiendo que el próximo día puede haber... Estás teniendo problemas con donde estás ubicado por el vaquero de estos están todo el día en la calle y vienen y atacan ampliamente a un gobernante. Oye, estaríamos volviendo, y es como dice compañero José Luis Dalmau, es el cargo que ostentan, porque no es la persona en realidad. No es la persona que se lo merece, no es que una persona se lo merezca o no se lo merezca, es el cargo que ocupa. Porque la inestabilidad que traería al país sería una cosa demasiado crítica, y sabríamos que dejaríamos de continuar con ese gobernante en cualquier momento porque su vida está atentada constantemente. De verdad que tendríamos que pensar esto un poquito más, y no estamos protegiendo a esas personas o a esos gobernantes que estuvieron, que tienen el derecho por ley, pero más allá de ese derecho que tienen por ley, estaríamos protegiendo la seguridad y la tranquilidad de todos los puertorriqueños al saber que cada gobernante está protegido y va a terminar su bueno o malo, nos guste o no nos guste, va a terminar las decisiones al final con una transición adecuada y organizada. Ada, y una cosa es el cargo, ¿verdad? El cargo que en este caso, por ejercer ese cargo tiene una seguridad y protección por el cargo que ocupa. Y otra cosa es la discusión, que es la que acompaña esto. Claro. ¿Cuántas escoltas necesitas? ¿Cuántas horas extras se pagan por esas escoltas? Exacto. O sea, porque a veces la persona dice, diantre, tiene 20 personas de escolta. Bueno, lo que pasa es que la protección es 7 días a la semana, se turna en 3 turnos. Por supuesto. Y entonces, pues todo eso conlleva una operación que el superintendente de la policía es el llamado con su división de seguridad y protección a determinar cuál es la cantidad necesaria para brindarle una protección adecuada al cargo. No es que la persona se la merezca o no se la merezca, es el cargo que ocupa en ese momento. Y el otro asunto que se discute mucho públicamente es el costo de horas extras que se llevan a cabo porque el gobernante, si es un gobernante, estamos hablando de los gobernantes,
participa de tantas actividades que está rotando la escolta que tiene, o la escolta que tiene que trabajar más horas en este caso, de las que le conviene el turno. Es un candidato a comisionado residente y ex gobernador. Sí, no, y las han tenido otros anteriormente porque la ley lo dice así. No, y por eso mencioné que así mismo lo dice la ley electoral, que también respalda esto. Mira, el otro tema que quisiera traer es ya directamente con la política, que están sin decidirse aún la cantidad de centros de votación adelantada. Y este proceso en el que se van a recibir sobre 53,000 electores se va a llevar a cabo el 31 de octubre. La Comisión Estatal de Elecciones pues habla de estos números, ¿verdad? Y esta información, y nos preocupa, así que me gustaría, ustedes dos que son candidatos y que están directamente viendo lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿qué les preocupa de todo esto del voto adelantado, de los votos encamados, de todas las situaciones que ocurren con estos votos? Se está hablando de sobre 112,000 personas que van a votar en diferentes modalidades de forma adelantada. Unos van a votar porque están en sus casas encamados o porque tienen una edad que con los cambios de la ley le permite solicitar que vayan a su casa a coger el voto. Son muchos. Está el voto adelantado de los confinados, está el voto adelantado de las personas que por la razón de la pandemia se están permitiendo que ciertos grupos puedan votar antes, domicilio, el voto ausente. Cuando uno suma todos esos renglones, estamos hablando de más de 100,000 votos. Esto nunca había pasado. Que te mencioné, que no lo dije claramente, es el que van a abrir el voto adelantado en precintos, que son 53,000 personas que van a votar, y entonces tienen que estar hablando de habilitar los centros. Hablan de no tan solo eso, 13 colegios abiertos, etcétera. Aquí estamos hablando de habilitar los centros, darle la protección, el hand sanitizer, el alcohol, las batas, los guantes, las papeletas, por el amor de Dios, yo espero que estén listas. La mascarilla. Entonces, los personal de la Comisión Estatal de Elecciones y los funcionarios de colegios voluntarios que van a estar trabajando para ese voto adelantado días antes de la elección. El problema que yo observo aquí, Ada, por la cantidad de personas y la situación de la pandemia, es que no se supone que uno comience el conteo de los votos hasta el día 3 a las 5 de la tarde. Sin embargo, si el día 3 a las 5 de la tarde se empieza a contabilizar esos 112,000 votos, yo te garantizo a ti que el día 4, al otro día, o el día 5, todavía no sabemos los resultados. Porque van a entrar primero los de las computadoras y cuando se empiecen a contabilizar todos esos sobres, que son más de 100,000, no hay material humano para hacerlo esa misma noche y tener los resultados. Entonces, no estamos hablando de 500 votos, estamos hablando de 100,000, que eso decide una elección. 112 más o menos. ¿Perdón? 112 eran. 112. Sí, 112, que eso podría decidir una elección. Entonces, pues, lo que se está tratando de trabajar con los comisionados, y digo esto porque pues, tiene que haber algún tipo de consenso, es si este tipo de votos se puede empezar a trabajar de forma ordenada algunos días antes, pero para eso se requiere mucho voluntario. En el Coliseo Roberto Clemente, donde se habilite, que se comience a trabajar con ese voto, que no se puede informar el resultado hasta después de las 5, pero sabemos lo que pasó en los colegios, en la primaria y en la secundaria, que todo el mundo le tomaba una foto a los resultados y por ahí se fueron. Así que están tratando de ver el mecanismo para que se puedan empezar a trabajar esos votos y que antes de las 5 de la tarde del día 3 de noviembre haya un trabajo adelantado, no los resultados, sino el trabajo de atender todas esas 112,000 papeletas que van a ser votadas primero que el resto del país, que votará el día 3 de noviembre. Manuel Claudio Rodríguez. Yo quiero empezar por la parte del derecho al voto. ¿Tienes problemas con el internet, Manuel? Muévete. Algo constitucional. Hello, ¿me escucha? Mira, ¿me muévete como el anuncio. Dale. Y no te caigas del techo, dale. Dale, después de el techo, tráete del techo, dale. Mira, yo primero que nada quiero traer el derecho constitucional que tenemos al derecho al voto. ¿Todavía me escucho mal? No te oye ahora, te entiende. Hello, ¿me escucha? Sí. Ok. El derecho constitucional es el derecho al voto. Y esto es algo que nosotros debemos respetar y de a todo elector. Tenemos una situación novel, la pandemia.
el miedo que estas personas mayores de 60 años han presentado para poder ejercer su derecho y las alternativas que le hemos buscado, yo creo que ha sido apremiante. Ahora lo que tenemos que buscar los sistemas para hacer valer esto de la manera más segura y protegida, para que no quede la menor duda posible de que esto fue de una manera ordenada y hubo el conteo hasta el último voto en cada una de las urnas que se estarán contabilizando próximamente el 3 de noviembre. Sigue preocupante, como dice el compañero, porque el método que vayan a utilizar para poder atender esto, para mí y mi parecer, yo sé que crea una percepción el que se esté cuadrando eso y no se transmita. Yo considero que se deben cuadrar los colegios en las unidades luego de haber hecho este voto adelantado sin transmitirse para guardar la pureza del proceso y mi opinión va guardando relación con lo siguiente, que esas personas ese día en el colegio cuando se haga este tipo de operativo definitivamente van a tener los funcionarios para poder sellar esa votación final que fue la verdadera intención de los electores, que es lo que nosotros tenemos que resguardar y proteger. De esta manera, pues automáticamente todas las personas que estuvieron en ese colegio no se van con la tranquilidad de cuáles fueron los resultados finales ese día del evento sin ser transmitidos. Y de esta manera pudiéramos atender de una manera correcta y ordenada el proceso electoral y no crear expectativas que estén ocurriendo cosas que no son apropiadas. José Luis Dalmau, en los minutos que nos quedan, ¿algo más con relación al tema de las elecciones, voto adelantado y todo esto que le preocupe? Mira, yo confío en el trabajo que están haciendo en estos momentos de la Comisión Estatal de Elecciones. No ha habido ninguna señal de que haya un atraso, haya una irregularidad. La papeleta, ¿verdad, Dalmau? Sí, nos han mantenido hasta ahora al tanto. Yo y las papeletas se están moviendo y todo eso, o sea, aparenta que todo está fluyendo. Eso es lo que aparenta. Y la información que me dice a mí, las personas que tenemos allí, así lo, ¿verdad? Me lo confirman. Pero sí hay que estar alerta y estar determinando si vamos a necesitar si van a necesitar algún tipo de ayuda. El país necesita tener confianza en los resultados. Los resultados de una elección es el reflejo de la expresión democrática de un pueblo y debe tener certeza de que esos resultados son los que el pueblo votó en las urnas, ya sea adelantado o presencial el día del evento. Que yo le pido, ¿verdad?, a la Comisión Estatal de Elecciones, el trabajo que está haciendo garantice esa credibilidad y esa confianza. Hay quien puede tener resultados que no le gusten porque no prevalece, pero que ese resultado pueda ser confiable, que pueda ser creíble, que esa fue la expresión voluntaria de un pueblo cuando participó del evento electoral. Yo sé que nos tenemos que ir, pero a mí me escribieron y se me pasó de que en la institución Guerrero en Aguadilla correccional hay un lockdown por la cantidad de positivos de COVID. Ahora mismo hay una gran cantidad de oficiales de custodia y esto nos trajo otra vez el tema de que el secretario de corrección estaba más pendiente a que lo nombraran juez, que descuidó lo que estaba pasando en las instituciones y tenía entonces esa cárcel en Aguadilla, como decimos en la calle, en el argot, cundía de oficiales positivos y no se sabe cuántos confinados, y allí hay un salpa afuera y nos traen la denuncia y nos envían el escrito y la nota, y a mí me preocupan esos temas, José Luis y Manuel Claudio. No hay duda, Ada, que estas instituciones que tienen confinados o las instituciones que tienen personas de salud mental o hospitales tienen unos protocolos más rigurosos y protocolos establecidos por la Organización Mundial de Salud, protocolos establecidos por el Centro de Enfermedades Infecciosas, el CDC en Atlanta, que le da las instrucciones a todo el gobierno de cómo manejar un brote, ya sea influenza, pero en el caso ahora del COVID, que es algo mundial, hay unos protocolos que se debe y que no se debe hacer. Y a veces cuando ocurren estas cosas uno se pregunta, ¿dónde estaba el que estaba a cargo? ¿Dónde estaba el supervisor? ¿Dónde estaba el director? ¿En qué se falló para que no se vuelva a fallar? Porque entonces volvemos al principio del programa. Hay errores, pero no hay consecuencias.
¿sabe lo que nos están diciendo? Que si alguien da positivo, mandan a ese para la casa y al resto lo dejan allí porque hay que cubrir y entonces siguen infectándose y enfermándose. Manuel Claudio, que ya tenemos la música encima, un comentario sobre esto que nos preocupa. Hola, yo creo que se frizó. Bueno, pues, Manuel Claudio. Buenas noches. Buenas noches, José Luis Dalmau. Bueno, Saludos. lo cierto es que estos temas hay que tomarlos en serio porque todas estas personas, oficiales de custodia y demás empleados, salen a su casa y obviamente esto sigue la cadena contagiándose, aparte de que los confinados pues tienen que cumplir allí su sentencia y ahora están en cuarentena, aparte de que no se sabe cuántos de ellos están contagiados, así que Dios los proteja. Nosotros nos fuimos, amigos, será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Gracias a José Luis Dalmau y al representante Manuel Claudio Rodríguez. Buenas noches.